Ecuador es un país sudamericano que debe su nombre a la línea imaginaria que divide nuestro planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que atraviesa su territorio dividiéndolo en la mitad. Después de 8 años de dictadura militar, en 1979 Ecuador retorna a la vida democrática. Los últimos 28 años no son considerados como una etapa de crecimiento, más al contrario, como diría el actual presidente de esa nación, Rafael Correa, fue una larga y triste noche neoliberal. Fueron 28 años de dedocracia. El Ecuador, en los últimos 15 años, conoció el mayor alejamiento de su historia de la razón por la cual se formó este país, o la razón por la cual se formaron las naciones latinoamericanas, que nacieron como una gran consigna de Bolívar, la consigna de la independencia. De alguna manera somos productos de una consigna militar independentista y nos hemos alejado mucho de eso. En los últimos 25 años se profundizó la brecha entre una minoría que detenta el 52% de la renta. Imagínense que hay en este país el 10% de ecuatorianos que se apropian del 52% de la renta, el 10% más rico, y el 10% más pobre se apropia del 0.6% de la renta. Esa enorme brecha e inequidad entre estos dos sectores se ha ido profundizando. Es una quebrada profunda que enfrenta por un lado a 200 familias que son propietarias de todos los bienes, que son propietarias de los grandes bancos, que son propietarias de las industrias que tienen que ver, de los comercios, las telecomunicaciones, la distribución de electricidad, el petróleo, el comercio del petróleo, etcétera. Todas las actividades en manos de 200 familias. Y de otro lado hay 8 millones de seres humanos, de personas, que no satisfacen las necesidades. Pero con esta historia de Fukuyama de que la historia se había terminado para siempre y de que el neoliberalismo era padre y madre de todas las sociedades, vimos que lo único que había pasado es que la pobreza, la miseria iban creciendo cada vez más, no había respuestas, no había soluciones. Recibimos un país destruido en todos los ámbitos, el económico, el social, el político y el moral y ético, fruto, entre otras cosas, del neoliberalismo. Esta es tal vez una de las herencias más nefastas. Hola, bienvenidos a la serie Desafíos. Ecuador, en la mitad del mundo. Durante 12 episodios recorreremos la realidad económica, social y política de este país. Acompáñennos. Nos encontramos en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Desde esta urbe conoceremos qué es lo que pasó antes de la asunción del presidente Rafael Correa. Y conoceremos cuál es el futuro de este país latinoamericano. En los últimos 15 años han pasado por el cargo de presidente de Ecuador 7 personas. Todos ellos han sobrellevado su mandato en medio de fuertes presiones de los movimientos sociales, y al menos 3 de ellos han salido a causa de las protestas del pueblo ecuatoriano. Los últimos datos de monitor de la opinión nacional en marzo de 2007 arrojan que el 69% de la población está a favor de la protesta como medio para presionar los cambios que necesita Ecuador. ¿Qué pasó en la historia democrática de este país para que la turbulencia política se adueñara de la nación? Desde 1978, prácticamente 79, que el país retorna a la democracia, ha habido una serie de frustraciones, ¿no? Es decir, el Ecuador quiso retornar a la democracia, pero también con derechos políticos, con derechos sociales, con mayor equidad. Sin embargo, poco a poco algunos partidos políticos, hablemos de los partidos de derecha y centro derecha, fueron secuestrando el poder, apoderándose de las instancias y los resortes del Congreso, controlando la función judicial. Yo creo que lo que ha sucedido es algo complejo, como en todos los países de América Latina. Se suponía que había como un enorme horizonte, un gran arco iris que se abría en torno al supuesto regreso a la democracia.
Y creo que el accidente, o el accidente entre comillas, en el que murió el presidente Jaime Roldós Aguilera, porque nunca se ha probado la naturaleza de aquel accidente, se perdió, yo creo que esa primera gran posibilidad de abrir un marco referencial democrático verdadero. Hay 2 o 3 personas que realmente han copado toda la posibilidad política del país y hemos girado alrededor de ellos. Y es una cosa muy triste porque mentalidades, cabezas y corazones como para ser buenos políticos los hay por cantidades. Los hay y pudiera haber más, pero desgraciadamente no ha habido la organización con eficacia media entre el Estado y los políticos, que son los partidos. Los partidos socialdemócratas, en el mejor de los casos, o partidos de una derecha serrana como la Democracia Cristiana, el Partido Social Cristiano en Guayaquil, ciertos lapsus del llamado populismo, no han hecho más que ratificar una tragedia ecuatoriana que es la de ser parte de gobiernos entreguistas, casi siempre, la de no tener una personalidad y una dignidad y una defensa de la soberanía nacional, no cumplir con los mínimos rituales históricos que provienen de las figuras de Bolívar, de Sucre y de Alfaro, en el caso eminentemente nacional. Se instauró en el país y se institucionalizó en el Estado la conducción de los intereses del Fondo Monetario, del Banco Mundial de un lado, de otro lado la Banca Nacional y un minúsculo grupo de medios de comunicación que hicieron de ese triángulo de poder, de alguna manera, el instrumento que condujo al Estado en estos 30 años. Hemos tenido partidos vinculados a la tragedia de una administración que alienó al Estado, que enajenó la administración, que desconoció intereses fundamentales de los recursos esenciales del Ecuador. Por ejemplo, el petróleo sirvió exclusivamente como garantía para el pago de la deuda. La educación quedó absolutamente al margen. La salud fue de alguna manera desconocida. La diversidad componente de la población también era desconocida. La diversidad étnica está de espaldas a la información y a la educación nacional. Ese deterioro de la economía popular, junto a un despojo de las capacidades de participación ciudadana en el gobierno, que eso es la democracia, han determinado que la sociedad haya llegado a un colapso. Asúmese a eso una erosión de lo que sería el tejido social, todas las redes. Este es un país con una profunda raíz indígena, y los indígenas tienen unos valores fundamentales que son la construcción de redes de solidaridad, de redes de ayuda mutua. Por los clamores que con generalidad han llegado al cielo, en el nombre del Dios Todopoderoso, ordenamos y mandamos que ninguna de las personas dichas paguen ni obedezcan cosa alguna a los ministros europeos intrusos. Tupac Amaru. Con la imagen de la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador, al regreso continuaremos analizando la situación económica, política y social de este país. Ya volvemos.